Atrapada en una noche sin fin, los acontecimientos me han sumido en una oscuridad abrumadora. La sensación de impotencia, de vacío y soledad hacen eco en mi alma. La verdad es que todo lo que tenía como realidad ahora solo es una inmensa ilusión, un espejismo, una simulación que me lleva a cuestionar hasta la existencia misma. Muchos conocen a la doctora Suali A.A. como una persona común que ha dedicado más de 30 años a ejercer la medicina, pero muy pocos conocen de su mayor sueño desde niña, de sus estudios y de la gran pérdida que marcó su vida para siempre. La doctora Suali A.A. ha dedicado gran parte de su vida a estudiar, permitiéndole escalar en su profesión, comprender más al ser humano como ser biopsicosocial. Su carrera ha sido un sueño hecho realidad, pues desde muy pequeña sus juegos y conversaciones giraban alrededor de su gran deseo de ser médico. Desde muy joven aprendió a fluir con sus fortalezas, debilidades y vulnerabilidades. La doctora Suali A.A. ha pasado por altos y bajos tanto en la vida profesional como personal. Cuando por fin creía tener el equilibrio que aspiraba, llega una gran amenaza. Tiene que salir entonces de su zona de confort y pasar a trabajar directamente con el enemigo, el cobicho que azotó a diestra y siniestra a toda la humanidad. Los primeros días sintió miedo, sí, de ese que paraliza, sintió desesperación, lográndolo vencer en poco tiempo gracias al amor que sentía por ella misma, por los pacientes y por sus compañeros que formaban parte de su mismo equipo de guardia cada 48 horas. Al mes de arduo trabajo atendiendo puros casos positivos del cobicho, aparece un insomnio marcado donde pasaba hasta 36 horas sin dormir. Una de esas largas noches se le ocurrió crear un canal de YouTube y subir su primer video. A pesar de la mala calidad del audio e imagen, le ayudó mucho. Sintió que había podido transmutar frente a la cámara emociones y sentimientos reprimidos a causa de este mal que golpeaba al planeta. Así, gradualmente fue recuperándose. Meses más tarde comenzó con un dolor en su mano derecha, acompañado de pérdida del control muscular e incoherencia al agarrar los objetos. Le diagnosticaron una desmielinización severa, sensitiva y motora de los nervios radial y cubital en ambos miembros superiores, con muy poca posibilidad, según la neurofisiología, de que por su edad pudiera recuperar sus funciones en más de un 80%. Fue muy difícil esto para la doctora Suali A.A., pues su especialidad, si bien es clínica, lo que hace atractiva a la gastroenterología son sus procederes diagnósticos. De esta manera dejó de trabajar directamente con el cobicho y comenzó su tratamiento. Cuando algunos países ya probablemente salían del cobicho, la variante Delta, que ya circulaba y hacía de las suyas solapadamente, se intensificó y alcanzó a multitud. Para ese entonces habían menos recursos, las tropas médicas estaban más agotadas. Si bien ya existían las vacunas, no a todos se les había administrado. Y es en medio de ese caos que ocurre el suceso que cambió la vida de la doctora Suali A.A. para siempre. Mueren sus padres, el cobicho se los llevó. Solo 9 días de diferencia uno del otro. Si bien no era su padre biológico, era el hombre que desde sus 6 años había visto al lado de su madre, hombre que ella quería y respetaba. Cuando muere el padre, la madre comienza a hacer fiebre y es trasladada hacia el hospital donde la doctora Suali A.A. había trabajado durante años como gastroenteróloga. El cuadro de su madre fue empeorando hasta que fallece tras algunos días de hospitalización. Ambos padres tenían patologías subyacentes que lo hicieron muy vulnerables a esta variante del cobicho tan agresiva. Fallecieron tantas personas ese día y todos los días que estar sano y vivo era un milagro. Ya en el cementerio, acompañada de la soledad, la tristeza y la confusión, un gran velo comenzaba a desvanecerse. Ya no importaba quién no la había apoyado durante este proceso,
¿Quién le estaba juzgando por no haber podido salvar a sus padres? Todo eso se hacía pequeño ante las escenas que reproducía su mente. Se veía y sentía atrapada y no podía ver por quién o qué. Una gran fuerza dentro de ella parecía saberlo, intuirlo y sentirlo. Su dolor aumentaba a medida que pasaban las horas y no traían el ataúd con el cuerpo de su madre. Y volvía el parloteo mental sin ella poder evitarlo. Soy real, estoy viva, pero en un mundo de máscaras. ¿Cómo no he podido darme cuenta antes? Me rehúso a sentir miedo en este momento y en lo adelante, porque solo así dejaré de ser el alimento y energía del cobicho y de los que lo crearon. Me niego a seguir siendo parte de un programa en esta tierra. ¿Y cómo le voy a hacer si apenas sé cómo será el día de mañana? Todo esto y más atormentaba en medio del dolor a la doctora Suali A.A. No entendía de dónde salían todas esas interrogantes y suposiciones que por algunos momentos eran interrumpidas por personas que también esperaban a su familiar fallecido, al igual que ella, y por algunas llamadas por teléfono de amigos y familiares. Con una permanencia por más de 10 horas en aquel cementerio donde ya faltaban minutos para llegar a las 24 horas de fallecida su madre, llega el ataúd y por fin se le puede realizar la sepultura a la madre de la doctora Suali A.A. Los primeros días solo acompañaron a la doctora Suali A.A. su mascota, la tristeza, la impotencia y la soledad. Nadie la visitaba por la posibilidad de que ella estuviera contagiada y por la situación epidemiológica que atravesaba el país. La doctora Suali A.A. se permitía sentir todas las emociones, no las reprimía y con el tiempo aprendió a dejarlas fluir sin que la dañaran. Por teléfono hablaba con algunos amigos de lo difícil que era la pérdida de los padres y que afrontarlo le impresionaba sería un proceso largo, que no sabía cómo hacerlo. Algunos de ellos que ya habían pasado por la situación le comentaban de sus experiencias de superación. Poco a poco comenzó a cuidar mejor de ella, prestando atención a sus necesidades físicas y emocionales, mejorando así su alimentación, respetaba más su sueño, cuidaba de su mascota y de su pequeño jardín de suculentas. Sembró una planta en una maceta para honrar la memoria de sus padres. Muchas veces al día decía: no fue mi culpa, no fue mi culpa, no fue mi culpa que ellos murieran, y sentía mucho alivio. A pesar de todo eso y de que sus familiares, vecinos, amistades y compañeros de trabajo la llamaban por teléfono, aún así algunos días se presentaban más difíciles que otros. Un día 9 del 9, justo a los 9 días de la muerte de su madre y 18 días de la muerte de su padre, algo ocurrió. La soledad trajo a algunos invitados. 9 flores blancas de 10 del día brotaron en su balcón, aparecieron algunos gorriones, un colibrí, una mariposa y algunos números danzaban ante ella para llamar su atención. El velo se cae completamente ante esta realidad sutil. Muchas interrogantes, cuestionamientos, literalmente ella no entendía nada, pero tampoco ofreció resistencia. Con el tiempo comenzó a fluir con este nuevo escenario en su casa y decidió atravesar lo desconocido. Al pasar más y más los meses, el dolor de la pérdida ya no mostraba su cara más fea. Investigar y estudiar sobre otras temáticas que no guardaban relación con la medicina se convirtió en una rutina. También comenzó a crear y a escribir sobre sus experiencias en la etapa de duelo. Todo este proceso cada vez se transformaba más en claridad mental, en coherencia y en conciencia pura. La doctora Suali A.A. abandonó en esta etapa la medicina y algunos sueños. La verdad, muchas cosas dejaron de resonar con ella. Literalmente, otro ser humano comenzaba a emerger, donde ver y sentir desde la conciencia en medio del aparente caos, sin estar atrapada en él, se convirtió en algo grande y mágico. Aprendió a encontrar todas las respuestas dentro de su verdadero ser, un territorio silencioso donde habita la presencia inmutable y eterna que es y que somos todos. La doctora Suali A.A.
después que sus padres abandonaron este plano físico de existencia, comprendió que la muerte no existe, solo se trasciende, que todos somos uno, soñando que estamos separados, que no se puede cambiar el pasado, pero que se tiene un presente para ser una mejor versión y un mejor ser humano, que fáciles no son las cosas, pero sí posibles con una vida en el presente sin lamentos, arrepentimientos, sin apegos, sin la aprobación de los demás, con amor propio, haciendo lo que se ama, que genere virtud y valor para uno mismo y para los demás. En este mes de aniversario del fallecimiento de mis padres, quiero honrar la memoria de ellos y la de millones de personas que perdieron la vida a causa del cobicho. Honrar a todas las familias que quedaron incompletas a causa de semejante tragedia. Honrar a todo el personal de salud que se sumó a la causa. Honrar la valentía de cada ser humano que pudo sonreírle al miedo y gritarle al viento sí a la vida. Me encantaría que te suscribieras al canal, que comentaras y compartieras el video. Con esto, pues, ayudas a inspirar a otros a que se motiven a fluir en medio de la adversidad.